El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La helada madrugadora de aquel invierno temprano en el sur de Virginia Occidental había cubierto con una sábana blanca las laderas más profundas del condado de Mercer. El viento helado descendía desde las cumbres montañosas de los Apalaches, trayendo consigo el crujido sordo de las ramas petrificadas por el hielo. Era la mañana del 12 de diciembre del año 2007 cuando una cuadrilla de trabajadores forestales avanzaba entre la niebla densa que flotaba entre los viejos troncos. A poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Bluefield, aquel grupo de hombres tenía la tarea rutinaria de despejar los ejemplares más antiguos que representaban un peligro latente para los caminos de la empresa maderera local. Entre los árboles señalados para la tala destacaba un gigante centenario, un roble colosal cuyo tronco superaba el 1,5 metros de diámetro en su base. Aquel majestuoso vegetal había sobrevivido a tormentas feroces y al avance silencioso de las estaciones. Sin embargo, nadie en aquella cuadrilla podía imaginar que el núcleo sombrío de aquel coloso guardaba un secreto sepultado, bajo capas de madera, protegido de la luz durante más de medio siglo. Mark Bennett, un leñador experimentado de 39 años que conocía los secretos del monte desde su juventud, examinó la corteza arrugada del roble junto a su compañero Samuel Ace, operador de maquinaria de 46 años. El tronco presentaba señales leves de humedad en la zona inferior, algo habitual en ejemplares de más de 2 siglos de vida, pero nada hacía presagiar que la estructura interna estuviera hueca. A las 9:17 de la mañana, el zumbido penetrante de la motosierra rompió el silencio ancestral de la montaña. La hoja metálica penetró en la base del tronco, arrojando virutas doradas sobre la nieve. Con la ayuda de cuñas de seguridad, los hombres dirigieron la caída del gigante hacia una zona despejada. El bosque retumbó cuando el enorme tronco colapsó contra el suelo, levantando una densa polvareda de hojarasca congelada y madera descompuesta. Todo parecía haber salido conforme al plan habitual, pero al acercarse para inspeccionar la zona del corte, Samuel notó un matiz extraño en la sección interior del tronco. La cadena parecía haber atravesado un espacio hueco en los últimos centímetros del recorrido, dejando al descubierto una abertura oscura en el corazón del roble. Al introducir la mano para retirar un trozo de corteza podrida, la fibra vegetal se deshizo en un polvo húmedo bajo sus dedos. Samuel llamó de inmediato a Mark para señalar la cavidad. Mark apagó el motor de la herramienta y se arrodilló junto a la madera expuesta. Con curiosidad, comenzó a limpiar con las manos enguantadas los restos de hojarasca acumulada tras la caída. De pronto, entre las fibras húmedas que cubrían el interior del roble, surgió una forma que heló la sangre de ambos leñadores. No se trataba de la guarida de un animal ni de herramientas olvidadas. Entre la penumbra de la madera surgió la silueta inequívoca de un cráneo humano, con la piel desecada adherida a la estructura ósea y conservada de un modo sorprendente, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel refugio de corteza. Los leñadores retrocedieron sobrecogidos por la impresión, incapaces de articular palabra durante unos segundos que parecieron eternos ante la visión de aquella presencia, sepultada en las entrañas del árbol. A las 9:26 de aquel mismo mediodía, la llamada de emergencia alertó a la central de policía del condado de Mercer. El operador escuchó con incredulidad el informe sobre un cadáver hallado dentro de la cavidad de un roble centenario. En un primer momento, las autoridades supusieron que se trataba de los restos de alguien atrapado bajo el tronco tras la caída, pero la llegada del sargento David Miller a la escena desmintió cualquier suposición previa. El oficial observó con asombro cómo la cabeza de una persona permanecía oculta en la cavidad interna del árbol, no debajo de sus ramas, sino incrustada en las entrañas mismas de la madera. La zona fue acordonada de inmediato para preservar cualquier indicio biológico. Las herramientas de la cuadrilla quedaron aseguradas y la grabación de la cámara corporal de uno de los operarios confirmó que el hallazgo había sido un evento fortuito. Horas más tarde, la doctora Elena Vance, antropóloga forense del estado de Virginia Occidental, llegó al lugar acompañada por su equipo para liderar las delicadas labores de extracción del cuerpo. La especialista comprendió rápidamente que el interior del tronco había funcionado como una cápsula natural perfecta, protegiendo los restos mortales de las inclemencias del tiempo, del aire directo y de la acción de los animales carroñeros. Extraer el cuerpo de manera convencional habría destruido datos anatómicos esenciales, ya que las prendas estaban adheridas a las paredes internas del roble y algunas raíces pequeñas habían penetrado la ropa. Por esta razón,
El equipo forense tomó la decisión de cortar una sección completa del árbol de casi 2 metros de longitud, manteniendo la cavidad intacta para transportarla con extrema precaución hacia los laboratorios de medicina legal en Charleston. Mientras el enorme bloque de madera era subido al camión protegido con lonas pesadas, los rumores sobre el insólito suceso comenzaron a extenderse por los pueblos cercanos, alimentando las especulaciones sobre la identidad del habitante del bosque. En el laboratorio forense, los exámenes preliminares revelaron que la víctima era un hombre adulto cuya edad en el momento del fallecimiento oscilaba entre los 40 y los 55 años, con una estatura aproximada de 1,70 m. Su esqueleto mostraba marcas evidentes de un trabajo físico severo, con desgastes profundos en las articulaciones de la columna vertebral, las manos y los hombros. En la mandíbula superior destacaba un arreglo dental elaborado con una aleación metálica antigua que había dejado de utilizarse a mediados del siglo XX. Sin embargo, lo que más impactó a los investigadores fue la posición en la que fue encontrado el cuerpo. El individuo no estaba acostado, sino parcialmente sentado, con las piernas dobladas y la espalda apoyada contra las paredes circulares de la cavidad vegetal. La mano derecha conservaba una postura rígida que sugería un intento desesperado de movimiento dentro de un espacio claustrofóbico, abriendo la posibilidad de que aquel hombre hubiera ingresado con vida en el árbol. El hombre vestía una camisa pesada de lana gruesa, pantalones de trabajo resistentes, tirantes de cuero descoloridos y botas altas con clavos metálicos incrustados en la suela, un calzado característico de los leñadores de épocas pasadas. No llevaba reloj de pulsera ni billetera con documentos de identificación. En uno de los bolsillos exteriores de la chaqueta se descubrió una ficha metálica deteriorada por la resina y la humedad, mientras que en el bolsillo interior de su camisa reposaba una masa de papel mojado que se había petrificado con los años, formando un bloque compacto e imposible de desplegar sin destruirlo. Los investigadores revisaron los archivos de personas desaparecidas en los condados vecinos de Mercer, McDowell y Wyoming durante los últimos 20 años, pero ningún expediente coincidía con las prendas o el perfil dental de la víctima, convirtiendo el caso en un enigma cada vez más complejo. A finales de diciembre del año 2007, los resultados de las pruebas de datación por radiocarbono realizadas en muestras óseas y textiles arrojaron una estimación reveladora. El análisis de los anillos interiores del árbol demostraba que el roble había continuado su desarrollo biológico, rodeando el cuerpo, lo que situaba la fecha de la muerte en un periodo comprendido entre finales de la década de 1930 y mediados de la década de 1950. Aquel hombre había permanecido oculto en el corazón del árbol entre 50 y 70 años. La noticia dio el salto a los medios de comunicación de todo el país, y los periódicos regionales bautizaron al fallecido como el hombre del roble. La comisaría del condado de Mercer comenzó a recibir decenas de llamadas de familias de toda la región de los Apalaches que albergaban la esperanza de encontrar respuesta a la desaparición remota de algún antepasado, leñador o minero. Entre todas las llamadas recibidas por las autoridades, destacó la presencia de una joven de 24 años llamada Clara Miller, quien se presentó en la comisaría de la ciudad de Bluefield el 4 de enero del año 2008. Clara afirmó con la voz temblorosa que el hallazgo podía corresponder a su abuelo Thomas Miller, un trabajador forestal que se había esfumado sin dejar rastro en el año 1943, dejando sola a su esposa y a su pequeña hija. La joven aportó 6 fotografías antiguas en blanco y negro donde se apreciaba a un hombre alto vistiendo una camisa de lana idéntica a la encontrada en el tronco, luciendo una sonrisa en la que destacaba la ausencia de una pieza dental superior en la misma posición anatómica observada en los restos mortales. Durante semanas, la investigación pareció orientarse hacia la resolución del misterio familiar de los Miller, mientras los especialistas extraían muestras biológicas para realizar una comparación de ADN mitocondrial. Sin embargo, en marzo del año 2008, los informes de los laboratorios genéticos destruyeron por completo las esperanzas de Clara. Las pruebas demostraron de manera irrefutable que no existía ningún vínculo de parentesco entre el fallecido y la familia Miller. Aquella dolorosa coincidencia en la indumentaria y las marcas dentales había conducido a los detectives por un camino equivocado. Sin más pistas legibles, sin documentos de identidad y con el pequeño bloque de papel degradado que los expertos de la época no se atrevían a manipular por miedo a pulverizarlo, la investigación se estancó irremediablemente. El 24 de octubre del año 2008, las autoridades clasificaron el expediente como un caso sin resolver,
registrando los restos bajo la denominación provisional de John Doe del condado de Mercer. Durante más de una década, las evidencias recopiladas permanecieron custodiadas en las estanterías oscuras de un almacén policial, cubiertas por el polvo y el olvido. Tuvieron que transcurrir casi 12 años para que el expediente volviera a salir de la penumbra. El detective Robert Hawkins, quien nunca había logrado olvidar el impacto de aquel cadáver sepultado en la madera, conoció en un seminario científico las posibilidades revolucionarias de la microtomografía de rayos X y la tecnología de imagen hiperespectral. Estas herramientas permitían escanear capas internas de documentos frágiles y reconstruir textos borrados por la humedad sin necesidad de tocar físicamente el papel. El 2 de marzo del año 2020, Hawkins solicitó la reapertura oficial del caso y envió el pequeño bloque de papel petrificado a un laboratorio especializado. Tras varios días de análisis intensivo, los ordenadores procesaron las marcas de tinta metálica degradada y sacaron a la luz un texto escrito a mano, que había permanecido oculto durante más de medio siglo en el bolsillo de la camisa. El documento escaneado resultó ser un recibo de préstamo privado por la cantidad de $2.000, redactado con fecha del 24 de febrero del año 1952. En la parte inferior del escrito figuraba la firma clara y legible del deudor, un hombre llamado Ken Anderson Lambert. Aquel hallazgo supuso el primer hilo conductor sólido hacia la verdad de la tragedia. Al mismo tiempo, el análisis por microscopía electrónica de la ficha metálica encontrada en la chaqueta reveló que el objeto conservaba restos de resina vegetal mezclados con una sustancia oscura que resultó ser sangre seca. Mediante técnicas avanzadas de secuenciación genética de nueva generación, los forenses lograron aislar dos perfiles de ADN masculino en la muestra. El primero pertenecía al hombre del árbol y el segundo correspondía a un individuo desconocido cuyos marcadores genéticos pertenecían directamente a la línea familiar de Ken Anderson Lambert. El detective Hawkins comenzó a investigar la trayectoria de Ken Lambert en los archivos históricos del condado de Mercer. Descubrió que Ken había sido un trabajador de aserraderos locales que realizaba negocios informales en la década de 1950 y que había fallecido en el año 1987 sin haber dejado antecedentes policiales. Al rastrear las transacciones financieras e inmobiliarias de su entorno familiar en la primavera del año 1952, apareció una cifra reveladora. Pocos meses después de la fecha inscrita en el recibo de préstamo, Ronnie Lambert, hermano de Ken, había comprado al contado una vivienda de más de 120 metros cuadrados por un valor cercano a los $7.000. Una antigua declaración hallada en un expediente de herencia revelaba que la esposa de Ronnie presenció cómo Ken entregaba una suma abultada de dinero en efectivo a su hermano en aquellos mismos meses, dinero cuyo origen la familia jamás pudo explicar. Con las piezas del rompecabezas comenzando a encajar, la oficina del sheriff publicó nuevamente la reconstrucción facial en 3 dimensiones del cadáver, acompañada por los datos del recibo de $2.000 y el nombre de Ken Lambert. El 17 de agosto del año 2020, la policía recibió una llamada decisiva desde el lejano estado de Wyoming. Una mujer llamada Ellen Middleton relató con emoción que su abuelo Floyd Harrington, un pequeño empresario y prestamista privado, había salido de su hogar a finales de febrero del año 1952 con destino a Virginia Occidental para cobrar una deuda de $2.000 a un antiguo conocido llamado Ken Lambert. Floyd jamás regresó a su casa y la denuncia por su desaparición, presentada a más de 2.000 kilómetros de distancia en Wyoming, nunca llegó a conectarse en los sistemas informáticos primitivos con los hallazgos del condado de Mercer. Ellen Middleton viajó de inmediato a Virginia Occidental aportando cartas personales y fotografías antiguas, donde Floyd Harrington posaba junto a un joven Ken Lambert. El análisis comparativo de ADN realizado entre Ellen y los restos óseos del árbol confirmó una coincidencia genética irrefutable del 100%. Después de 68 años de incertidumbre, el hombre del roble recuperaba su verdadera identidad. La reconstrucción final de los hechos estableció que Floyd Harrington se reunió con Ken Lambert en la zona forestal, para exigir la devolución del dinero prestado. Durante una acalorada discusión, se produjo un enfrentamiento violento en el que Ken sufrió una herida en la mano, dejando su sangre sobre la ficha metálica de la víctima, antes de provocar la muerte de Floyd. Para ocultar el crimen, Ken introdujo el cuerpo sin vida de la víctima por una cavidad natural situada en la parte alta del tronco del roble centenario. Con el transcurso de las décadas,
El cuerpo descendió gradualmente hacia la base del árbol hueco mientras el roble continuaba su crecimiento biológico, envolviendo los restos mortales en una prisión de madera y silencio que perduró durante más de medio siglo. Dado que tanto Ken Lambert como su hermano Ronnie habían fallecido años atrás, el caso no pudo ser juzgado en un tribunal, pero la verdad sobre lo ocurrido quedó finalmente al descubierto. Los restos mortales de Floyd Harrington fueron exhumados del cementerio de Mercer y trasladados con respeto al estado de Wyoming para ser sepultados junto a la tumba de su esposa. 68 años después de aquel trágico viaje invernal, la ciencia moderna y la dedicación policial lograron rescatar de las entrañas de la naturaleza la memoria de un hombre que jamás debió caer en el olvido. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.